Hola, ¿qué tal? Los saludo con el gusto de siempre. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén abriendo esta exposición. Como es costumbre, les agradezco el favor de su atención y les reitero la invitación a que me acompañen en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Continuamos con nuestra serie de exposiciones relacionadas con el cálculo diferencial. Como hemos visto en las anteriores exposiciones, el tema que estamos abordando es el de graficación a mano alzada. Más propiamente dicho, bosquejar gráficas de funciones canónicas amigables a mano alzada. Esto implica, en todos los casos, determinar los puntos notables y, si es necesario, las correspondientes rectas notables de las diferentes funciones. Centro Integral de Desarrollo Educativo a sus órdenes, cálculo diferencial, funciones. En esta ocasión veremos funciones de raíz cuadrada. Funciones de raíz cuadrada asociadas a las llamadas cónicas que se trabajan en geometría analítica. Nuestros buenos amigos Leibniz y Newton, fundadores, iniciadores del cálculo diferencial, herramienta poderosa que vino a impulsar en gran medida el desarrollo de las ciencias. El contenido de esta presentación, como lo indicamos, serán gráficas de funciones de raíz cuadrada. Esperemos cumplir el cometido que nos hemos fijado. Como lo hemos venido indicando en las exposiciones anteriores, esta es la intención de esta serie de actividades. Que el ser humano, que el alumno tenga presente siempre que a toda fx se le puede asociar una gráfica que es la representación sobre el plano XY de los puntos del dominio y los correspondientes del contradominio, que son de la forma x sub 0 y fx valuada, f valuada en x sub 0. La intención de esta, pues, es por partida doble. En primer lugar, nos interesa la gráfica porque son la representación redundando gráfica de la solución de un problema, y de las gráficas debemos ser capaces de extraer información. Leer una gráfica es fundamental en ingeniería, en economía, en medicina, etcétera. Y por otro lado, bueno, impulsar el desarrollo de la capacidad del alumno, del ser humano, de visualizar los problemas de manera global. Aquí lo estamos indicando. En esta ocasión va enfocada a un aspecto bien particular. Bosquejar a mano alzada. Función de raíz cuadrada de la forma fa más bx, fa cuadrada menos x cuadrada, fa cuadrada menos bx cuadrada y fa cuadrada más bx cuadrada. Nótese que la primera, la x, está a la 1. Las otras tres, la x está al cuadrado. Una como diferencia de cuadrados, otra a cuadrada menos bx cuadrada, b diferente de 1. Vamos a sacar el lapicito, el pincelincito. Digamos, con esta la diferencia es el coeficiente b. En la primera, b vale 1 y en la otra, b es cualquier racional. Y la última, pues, es una suma de cuadrados. En estos casos, en todos los casos, a y b son racionales. Entonces, suma de cuadrados, diferencia de cuadrados. En la primera, la a y la b pueden ser positivas o pueden ser negativas, no hay ningún problema. Donde aparece nuestra a cuadrada es para indicar que ese término es positivo. No puede ser negativo. A cuadrada. ¿Sí? Bien, entonces, ejemplos. Intentaremos bosquejar a mano alzada funciones del tipo 8 más 2x,
¿Qué es una parábola? Es una función, es la función asociada a una parábola. 9 menos x cuadrada, que es la función asociada a una circunferencia. Bueno, a una parte de la parábola, una parte de la circunferencia, digamos una semicircunferencia. Y bueno, ahorita aclararemos esto. Esta es la elipse y esta será la hipérbola. En todos estos casos que hemos indicado, nos estamos refiriendo a la rama positiva de estas cónicas, parábola, circunferencia, elipse e hipérbola, porque antes del radical el signo se asume positivo. Si queremos la rama inferior en todos ellos, será afuera menos raíz de. Y con eso estamos indicando si es la rama superior o la rama inferior de estas cuatro cónicas. Bien, iniciaremos con esta primera parábola, 8 más 2x, rama parábola, rama positiva, porque el coeficiente del radical es positivo. Como lo hemos venido haciendo, pues encontramos los puntos de corte con los ejes coordenados. Cualquier función corta al eje de las ordenadas y en x igual a 0, es decir, evaluamos la función en ese punto y así encontramos el corte con el eje y. En lugar de x ponemos 0, hacemos cálculo y corta el eje y en raíz de 8. Sea lo que sea raíz de 8. Corta a eje x igualando la función a 0 y resolviendo para x. 0 igual a esto. Como quitamos el radical, elevamos al cuadrado. Resolvemos para x y nos queda que es menos 4. Al eje y lo corta en raíz de 8 y al eje x en menos 4. No tienen asíntotas estas funciones. Graficamos xy, raíz de 8, donde usted diga que es raíz de 8, ahí es raíz de 8, menos 4, y trazamos la correspondiente rama de la parábola. Ahí está. Ya graficó la rama superior de esa parábola. Los dos puntos unívocamente le dicen por dónde pasa. Y ya graficó a mano alzada. La parábola tiene variantes. En este caso dice rama negativa. Afuera le pusimos el negativo para indicar que la rama negativa. Recordemos que cuando vimos funciones y estudiamos los dominios, en el caso de la función no aparece en el radical el más menos. Se explicita para evitar esa posible confusión. Entonces el procedimiento es el mismo. Ahora va a cortar en menos raíz de 8. La x seguimos haciendo lo mismo, lo elevamos al cuadrado. Por supuesto que del lado derecho todo se eleva al cuadrado y menos por menos nos da más. Y el corte en x sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue el corte en y. Ahora la rama evidentemente va a ir por debajo. Aquí está. La trazamos y listo. Parte de menos 4. Pasa por raíz de 8 y continúa. Y ya trazó su parábola, la rama inferior de esta parábola. Planteamos otro ejercicio con la misma parábola, rama positiva. Esta tiene una característica que luego nos podemos encontrar y nos puede llevar a confusión. Corte con el eje y en x0, raíz de menos 8. ¿Qué nos indica? Que no corta al eje y. Raíz de menos 8 es un número imaginario, nos dice que no corta al eje y, solamente corta al eje x. ¿En dónde? Pues en 4. Entonces, trazamos nuestra parábola. Claro, es una parábola. Como no corta al eje y, tendrá que ir hacia la derecha, hacia acá. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente en el radical es positivo. No puede ir a la izquierda, porque eso implicaría que cortara al eje y. No puede ir por debajo, porque el radicando fuera el radical, pues,
tiene signo positivo, es la rama superior. Por lo tanto, así irá la gráfica de esta función parábola. Aquí se pudiese prestar a confusión, pero aquí está toda la información. La rama no puede ir a la izquierda, porque eso implicaría que cortara al eje Y y dice que no lo corta. La rama no puede ir por debajo, porque el signo del radical, fuera del radical, es positivo. Para que fuera la de abajo tendría que ser menos raíz de 2x menos 8. Y bueno, aquí ponemos otra parábola. Nótese lo que dijimos. El afuera lleva menos. Va a ser la rama negativa. ¿Sí? Corta en menos raíz de 8. Menos, el menos está afuera. Corta al eje X, igualamos la función a 0, resolvemos y lo corta en 4. Trazamos nuestros ejes coordenados, indicamos los puntos de corte y evidentemente tendrá que ir hacia la izquierda, inicia de 4, ¿sí? Viene, pasa por raíz de 8 y continúa. Aquí está nuestra gráfica. En estos casos no hay pierde porque necesariamente debe pasar por esos dos puntos. La posible confusión sería el caso anterior donde pasa nada más por uno, no corta, donde corta nada más uno de los ejes. Entonces, estos serían los diferentes casos que tenemos para la parábola. Esta es la circunferencia, la rama positiva, porque afuera es positivo. Característica es x cuadrada, coeficiente 1 y negativo, 9 menos x cuadrada. El 9 es el radio al cuadrado. Corta eje Y en x igual a 0, evaluamos x0, raíz de 9 nos da Y igual a 3. Y igual a 3 positivo porque afuera el signo del radical es positivo. Corta eje X, igualamos a 0, elevamos al cuadrado, despejamos para X, ¿sí? Sacamos raíz y ahora sí, la raíz es más menos. Es más menos. Acá en el caso anterior no es más menos porque la función nos dice que es la rama positiva. Acá sí es más menos. Es decir, corta al eje X en 2 puntos, más menos 3. Trazamos nuestros ejes, trazamos los puntos y bosquejamos nuestra rama superior de la circunferencia. Si fuera la rama inferior, tendría el menos afuera. Aquí no tenemos variantes. La única posibilidad, la única confusión es que el a cuadrada fuera 8, queda como raíz de 8, lo que sea esto. Es decir, que el número que acompaña a la x cuadrada no sea un cuadrado, digamos, perfecto, ¿no? Tenemos la rama positiva de la elipse. Se caracteriza porque la x cuadrada del coeficiente es diferente de 1. X cuadrada, coeficiente diferente de 1. Si el coeficiente es 1, es una circunferencia. El 8, el número que lo acompaña, debe ser positivo. 7, 9, 15, etcétera. Evaluamos en 0 para encontrar el corte con el eje de las y, si nos dice que es raíz de 8. Igualamos a 0 para encontrar el corte con el eje X. Despejamos x cuadrada, 8 medios, nuevamente más menos 4, más menos 2 es el corte con el eje de las X. Trazamos nuestros puntos, fijamos nuestros puntos y trazamos la parte superior de esta elipse. Y ya la tenemos dibujada. Semieje mayor, raíz de 8 sobre y. Semieje menor, 2. Ahí está. 2 raíz de 8 y 4. Sería la rama positiva de nuestra elipse. Entonces,
Aquí hipérbola con eje en Y. ¿Por qué hipérbola? Nótese, es suma de cuadrados ahora. Corte en eje Y, pues igual evaluamos en X0. Raíz de 8. Aquí nuevamente no hay que, el radical es más menos. No. El signo lo indica nuestra función afuera del radical. Corte con eje X, igualamos a 0. Elevamos al cuadrado para quitar el radical. Despejamos la X. Sacamos raíz de menos 4. Nuevamente, raíz de un número negativo. No existen los reales, es imaginario. No corta al eje X. No tiene asíntotas. Entonces, corta nada más en raíz de 8. Es la rama de una hipérbola cuyo eje es el eje Y. Ahí está. Si afuera fuese negativo, sería la rama inferior. Como es positivo, es la rama superior. Y ya trazó la rama de una hipérbola. Aquí tenemos una variante. ¿Sí? Corta eje Y en X igual a 0. Evaluamos para X0 y nos encontramos raíz de menos 8. No corta al eje Y. Corta el eje X en fx igual a 0 al cuadrado. Despejamos para X y encontramos que corta en más menos 2. No corta al eje Y. Este luego nos llega a crear cierto grado de dificultad. Son dos ramas, la rama superior de una hipérbola, pero abre para la derecha y abre para la izquierda. Si afuera del radical fuera negativo, serían las ramas inferiores. Entonces, nótese cómo de esta manera podemos bosquejar a mano alzada la rama positiva o la rama negativa de las 4 cónicas que conocemos. Entonces, como siempre, señalo una serie de actividades para reforzar este punto. ¿Sí? Página 19, perdón, página 146, grupo 9. Ahí vienen actividades relacionadas con este punto. Esto es para mis alumnos de cálculo diferencial de la especialidad de industrial del Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna. Estamos trabajando de manera virtual y yo estoy enviando esta clase de videos y mis alumnos harán estos ejercicios. La recomendación es que los resuelvan todos, los de la página 146, pero que me reporten nada más estos 8. Son 2 parábolas, 2 circunferencias, 2 elipses y 2 hipérbolas. En este punto, 95 a 100, punto 4.3, viene la teoría sobre este tema. Y les indico a mis alumnos el nombre del archivo. Funciones raíz cuadrada, diferencial, nombre iniciando con apellido. Y que esta sería la sesión de este día, este video que se los quiero compartir. Les recomiendo que hagan los ejercicios. Desarrollar esta capacidad es bien importante, lo he indicado, porque permite desarrollar la capacidad para ver, para visualizar un problema de manera global. Visualizar un problema de manera global es un paso importante en el proceso de resolución. Además, como lo he indicado en otras exposiciones, en el proceso de resolución de problemas, es importantísimo hacer una gráfica, un dibujo en donde se encuentre plasmado nuestro problema que estamos resolviendo. Esto facilita la resolución. Bien, pues me despido esta primera actividad del mes de abril. Le estoy haciendo llegar para que, con la intención de que sea útil en su proceso de formación, tanto para estudiantes como para profesores que imparten
la materia de cálculo diferencial, sea en prepa, en ingeniería. Les deseo muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según el momento en que esté viendo esta grabación. Y bueno, lo invito a que esté al pendiente de mis videos, que de algo le han de servir. Por ahí le encargo que se suscriba a mi canal para poder tener acceso a todas estas exposiciones que le estoy enviando. Hasta luego. Espero saludarlos nuevamente por este canal y que tengan un buen día.